Bienvenidos a Desde el Ático, episodio 1. Este será un podcast que yo llevaré semanalmente para hablar de diversos temas, como un medio de ofrecer un rincón de tranquilidad y de paz, tanto para jóvenes como para grandes, y hablar de toda clase de temas. Ya vieron algunos temas que trataremos hoy, no son todos, pero sí los más importantes. Y cada semana iremos tratando diferentes temas, pueden ser tan ligeros como hablar de los videojuegos, o incluso profundizar más como en enfermedades mentales, la depresión, etcétera, etcétera. Entonces, estoy muy emocionado de que oficialmente se nos ha hecho hacer el primer episodio, porque nada más no podíamos, por ninguna razón. Que no teníamos suficiente iluminación, que el micrófono no funcionaba. Luego, ahorita no me acordaba de cómo se iba a llamar este podcast. Un rollo total el poder iniciar este primer episodio. Arte y videojuegos. ¿Por qué los videojuegos no pueden ser un arte y por qué deberían ser un arte? Ok, retomando la definición de arte actual, que ni es tan actual, pero es la definición actual de la RAE. El arte es únicamente para contemplación. No puede ser interactivo, degustativo, etcétera, etcétera. Se dice que el arte únicamente es para admirarse o para escucharse. En el caso de la música, que sí es un arte. Porque si checas, los que son los 7 artes son pintura, música, el cine, porque hasta cierto punto es contemplación, y escuchar, son 2 artes en uno. Pero pon mucha atención. Pintura, escultura, se me fue. Arquitectura. 5 de los 7 artes son contemplativos. Estoy diciéndote 5 ahorita, aguántame un tantito. 5 de los 7 artes del mundo son contemplativos, por la definición actual que tenemos. La música es auditiva y el cine es un mix de las dos, es contemplativo y auditiva. Aunque inicialmente inició también como contemplativo, simplemente que esta nueva forma de contemplar es en movimiento. O de imágenes que intentan crear la ilusión de movimiento. Entonces, en el término estricto de la palabra, la gastronomía, y en este caso los videojuegos, no pueden ser un arte. ¿Por qué? La gastronomía es degustativa, es interactiva, es llegar, comer, que hay alimentos que se comen de cierta manera, por ejemplo algunos peces, que es muy famosa esta comida en Japón porque son peces venenosos, tal, entonces tienen que comer de cierta manera. Entonces, la gastronomía, y en este caso los videojuegos, en el término estricto de la palabra arte, no pueden ser considerados como uno, porque el arte especifica que es únicamente contemplativo, ya sea visual o auditivo. Entonces, si hablamos en el sentido estricto, los videojuegos son interactivos, desde ahí ya no pueden ser, porque estás interactuando con lo que sucede. Ahora bien, y me siento incluso derecho, porque me emociono. ¿Por qué creo que los videojuegos deben ser un arte? Partamos del hecho de que el videojuego, podríamos decir que abarca las otras 7. Al menos los videojuegos actuales. Obviamente los de 16 y 8 bits no pueden. Todas, a eso me refiero. Pero veamos los hechos. Por ejemplo, los videojuegos actuales de PlayStation, sus grandes exclusivas, si quieres las podrías vender como películas, porque te están contando una historia con tomas cinematográficas incluso. Ya no es simplemente enfocarte a los personajes, sino que ahora son con tomas y cambio de toma, paneos, o sea, ya las cinemáticas, que por eso se les dice así de cinematografía, ya hay secciones completas. El juego más reciente que se me viene a la cabeza, The Last of Us 2 y Ghost of Tsushima, que Ghost of Tsushima está basado para hacer un tributo, por así decirlo, a las películas de los 70s, 60s, de los japoneses y del cine oriental, de los samuráis. Es un juego que quiere rendir tributo a eso. Entonces incluso podría entrar en el quítale las zonas jugables, ponme únicamente cinemáticas y podrías tener una película. Y nada más rellenar esos huecos argumentales de una cinemática a otra con una nueva cinemática que cree los nexos. Y tienes una película ahí.
El problema es la interactividad, porque choca con la definición que tenemos de arte. Ok, siguiente parámetro. Es más, por eso tengo la compu aquí a mi lado, como buen podcast. Los 7 artes, porque no me acuerdo de todo, la verdad. Aquí los tengo. Ah, mira, ahora son 8. Y tiene lógica. La arquitectura. ¿Qué son los niveles en los que juegas? No solo mundo abierto, porque ahí incluso se diseñan edificios, casas. No, sino que los juegos, por ejemplo, de plataformas no tienen arquitectura. Es diseñar un complejo, un edificio. Es más, busquemos la definición de arquitectura, ya que estamos. Definición de arquitectura. Ah, mira, hinche Google me leyó la mente. Arte y técnica de diseñar, proyectar y construir edificios y espacios públicos. No todos los juegos de mundo abierto ya lo hacen. Y no solo los que están basados en el mundo real, como lo son GTA, que aunque sean ciudades ficticias, todos los edificios son basados en ciudades reales, sino que Cyberpunk, que es una ciudad totalmente ficticia, pues están construyendo edificios, casas y espacios públicos donde el jugador puede interactuar. Ya te abarqué el primer arte. Regresemos a la lista. La escultura. Ok, este puede ser un poco más específico. El videojuego Cuphead, que estarás viendo una imagen en pantalla ahora mismo en la versión grabada. Una de las peleas más emblemáticas de este videojuego, que es contra un dragón, sucede alrededor de un castillo. Este castillo fue moldeado, esculpido de escultura en el mundo real, y después en todos los ángulos posibles se le tomó una fotografía para crear el efecto de que es la pelea rodeando el castillo. O inclusive en juegos como Hitman o de agentes secretos donde tienes que ir a museos, etcétera, etcétera, o de ladrones incluso, que no estás digitalmente, pero estás esculpiendo arte. Las secciones de museos de cualquier videojuego, sobre todo cuando son ficticios, ahí tienes dos artes: esculturas creadas para el universo del juego y pinturas. Ya te abarqué incluso la tercera, la pintura. Y la pintura no solo se puede quedar en la propia representación dentro del juego, sino en los bocetos y los artes conceptuales que se realizan cuando se está planeando un videojuego. Es decir, como podrás estar viendo en pantalla en el futuro, en el diseño del nuevo juego de God of War, que también es una obra de arte en cuestión de historia, justamente, los artes conceptuales podrías ponerlos en un marco, licenciarlo y llegar con un museo de ¿cuánto me cobras por poner esta imagen en tu museo? Aquí tienes. Es más, si quieres la colgamos en un lugar que casi no visiten para que no te echen pleito. La cuelgas. Los propios artes conceptuales de los videojuegos, que son hermosos muchos de ellos, podrían ser considerados una pintura. Como podrás estar viendo en el futuro varias imágenes en donde van los bits. No, hermanos, todavía no podemos hacer eso. Más adelante, gracias. Todos estos podrían ser consideradas pinturas. Los de God of War son preciosos los conceptos de los ambientes donde se desarrollaría la historia. Y ya que los ves en pantalla dices, damn, los artes conceptuales y el resultado final son muy parecidos. Siguiente arte. La música. Bueno, aquí entra el tema de la banda sonora, que para no ponernos técnicos, la banda sonora engloba todo. Es decir, desde la música de acompañamiento, la música licenciada, los efectos de sonido, todo esto es considerado banda sonora. Quitémonos esa definición del medio. Los videojuegos muchas veces tienen canciones emblemáticas. Tan solo escuchen cualquier canción de The Legend of Zelda, de Super Mario Bros. ¿Qué más? De God of War, que es así, te creo que no sea música para todos.
porque podría ser comparado incluso con la ópera, porque básicamente es una legión de músicos, de cuerdas, aire y percusión y un coro de voces. Estamos de acuerdo que la música está muy presente en los videojuegos, o el tema más emblemático de Cuphead, que es una especie de salsa, incluso si lo puedes poner así. Siguiente arte. La danza. Ok, te creo que no sea tan visto en los videojuegos, pero de que puede estar, es de que puede estar. Cualquier escena, por ejemplo, de las películas, cuando el agente secreto se pone a bailar con uno de sus objetivos, puede pasar exactamente lo mismo en un videojuego. La danza la voy a quitar porque es el que más costaría justificar ahorita, porque no se me vienen ejemplos a la cabeza. O incluso, volviendo al arte anterior, la música, hay juegos que se tratan únicamente de tocar música, como lo son los Rock Band o los Guitar Hero. Sexto arte, la poesía o literatura. Ok, aquí tenemos que buscar otra definición. Definición de literatura. De las bellas artes, además. Se refiere al arte de la palabra escrita, regida por la forma de la poesía, la narrativa, el ensayo y teatro. Ensayo, ok, eso lo descartamos. Pero aquí la palabra clave. Narrativa. La narrativa es considerada parte de la literatura, que es uno de los 7 artes. Que estoy viendo ya son 8, ya son 8, ya me los cambiaron. Entonces, ¿qué no es narrativa? Todo lo que vemos en estos juegos que se encargan de manejar una narrativa justamente, aunque suena pleonasmo. Véase Red Dead Redemption 2. La historia de un hombre que busca redimirse en sus últimos días cuando padece de tuberculosis. Véase el desastroso lanzamiento de Cyberpunk 2077. La historia de cómo se visualiza el mundo durante el año 2077 y cómo son vistas de forma tabú o ya no tabú las modificaciones a nivel genético, robótica, etcétera, etcétera. Ok, es más, ¿qué otro juego narrativo se me viene a la mente? Véase Uncharted 4. Un buscarrecompensas tiene que volver a su vida tras descubrir que aquel hermano que creyó muerto está vivo y tiene una gran deuda que saldar. Así que debe embarcarse en una travesía por descubrir uno de los tesoros más grandes de la historia de un pirata, hablando del tema. ¿Eso no es narrativa? ¿Qué es el arte de la palabra escrita? Los guiones de los juegos. Como podrás estar viendo en la versión grabada, te estoy mostrando la imagen del guión de Cyberpunk 2077. Ok, ya te justifiqué otro arte. Séptimo arte, el cine. No lo voy a mencionar porque ya lo justifiqué prácticamente al inicio. Y el octavo arte, que no estaba enterado, la fotografía. Ok. Puede ser el mismo caso que la pintura y el arte conceptual. Por ejemplo, en la elaboración de ciertos escenarios, pues al igual que las películas de Disney, hablando de, los desarrolladores van a los lugares en los que se quieren inspirar para tomar fotografías y así poderse dar cuenta de cosas clave en el ambiente que buscan retratar en sus videojuegos. O si nos queremos poner, aplicar la trampa chiquitita en este séptimo arte. Es medio tramposo esto, pero el modo fotográfico de los videojuegos actuales, que no sé por qué se puso de moda. Es decir, en cualquier momento pausas el juego para capturar ya sea o el ambiente que estás viendo o a los personajes realizando una acción. Le das a capturar imagen y ya la puedes subir como una fotografía. Simplemente que no está en el mundo real, sino en un mundo virtual. Te acabo de justificar 7 de los 8 artes, porque ahorita danza no se me viene nada a la mente. Entonces,
en ese sentido de la palabra, ¿por qué no podría ser arte el videojuego? Y no te estoy hablando, si quieres, de los AAA que se dedican únicamente al hecho de tener que vender, sino a los juegos independientes, aquellos que buscan realmente hablarte de ciertos temas. Journey, un juego que no tiene diálogo, no tiene, únicamente visualmente busca hablarte sobre cómo encontrar tu camino. O siguiente, Gris, un juego que su arte, es decir, las pinturas, por así decirlo, para que me entiendan, es un juego que habla sobre la depresión y cómo afrontarla. ¿No es lo mismo que las otras artes han intentado tratar? Por ejemplo, un juego más famoso, Dark Souls. Bueno, ¿no se considera que Dark Souls es una metáfora de cómo superar la depresión? ¿Que no hay películas que hablan sobre depresión? Canciones que hablan sobre sufrir depresión, pinturas que ilustran la depresión, fotografías que también muestran la depresión. Por poner el ejemplo, claro. Entonces, ¿qué es lo único que me quita el hecho de que los videojuegos puedan ser el arte? Son dos cosas. La primera y la más resaltable, que la definición de arte es contemplativo, no interactivo. Y la segunda, que es la más triste, es que el videojuego, a diferencia de los otros 8 artes, bueno, a diferencia de los 8 artes, porque no es un arte, a diferencia de los 8 artes, es que es el más rentable de realizar, por así decirlo. Sí, las películas, es más, en las propias películas ya está esta división. Las películas de culto, artísticas, y las películas comerciales, que en la definición de la palabra siguen siendo arte, pero pues ya son dedicadas a vender. La pintura, la música, es más, la música es la más fácil de decir. Está la música es totalmente comercial. Incluso lo más fresa que se te pueda ocurrir, como la ópera o la música clásica, es decir, Beethoven, Bach, Mozart, está diseñado para vender. ¿Cuál es el problema? Que los videojuegos ofrecieron. Pero para cerrar el tema, el por qué los videojuegos no pueden ser un arte. Primero, ya lo dije, la definición de arte, contemplativo, no interactivo. Y segundo, que si bien los 8 artes son comerciales a día de hoy, los videojuegos pueden ser incluso los más depredadores de todos. ¿Por qué? Por el tema de las actualizaciones, las loot boxes. Para aquellos que no sepan, básicamente es un casino virtual, las loot boxes. Pagas por la probabilidad de que te salga algo que quieres, ya sea una apariencia de un personaje o un arma, un nuevo escenario, etcétera, etcétera. Andan muy jairosos en el chat, por favor, contrólense. Pero bueno, para cerrar el tema, el gran problema, quitando el hecho de que el arte es contemplativo y no interactivo, el gran problema es ese, que de todos los artes actuales, que todos son comerciales actualmente, los videojuegos son los que más dan dinero y los que más pueden verse afectados si no lo dan. Por ejemplo, los famosos juegos de EA podrían ser considerados arte, porque había unas cosas que luego contaban en sus juegos impresionantes. En algún momento fueron un estandarte de los videojuegos. ¿Cuál es el problema? Que ahora prefieren venderte algo soso, sin esfuerzo, quitando el mero hecho de realizar un juego, que es un montón de esfuerzo ahí, pero en cuestión de mecánicas e historias, sin esfuerzo. Y que aparte de todo, de que ya te cobraron por el producto base, te cobran por futuro contenido que le dé una expansión a la historia o al multijugador. Te cobran por una apariencia estética que antes se podía desbloquear en niveles secretos o con ciertos comandos, los famosos trucos de arriba, arriba, abajo, abajo. Entonces, quitando el hecho de que el arte es contemplativo, cuesta todavía más al videojuego poder declararlo un arte, porque los grandes videojuegos, lo que juega la mayoría, están únicamente preocupados de una cosa, y eso es ganar dinero. Pero las películas, ok, sí, puede ser el mismo caso con las películas,
pero las películas quitan el hecho de que no son interactivas, son contemplativas. Entonces en el estricto orden de la palabra, son arte. Y segundo, incluso el cine comercial puede tener ciertas cosas artísticas. Lo más reciente, Tenet. Es una obra maestra el manejo del tiempo en esa película de Christopher Nolan. Es más, incluso en una película tan comercial como lo podría ser su trilogía de Batman, buscó darle cierta profundidad, que realmente dijeras, damn, Batman puede ser arte. Exactamente, por ejemplo, los juegos de básquetbol y fútbol, como lo están mencionando. Bueno, toda la vida la gente había comprado esos juegos únicamente para poder jugar eso sin salir y sudar afuera. Me imagino que muchos de esos, incluso gordos. A mí no me gustan esos juegos, para aclarar. Si no me gusta hacerlo afuera, ¿por qué lo voy a hacer adentro? No, pero por ejemplo, ahora esos juegos te venden la historia. ¿Historia de qué? Bueno, es que es un drama tipo Club de Cuervos. Ok, te la creo. Si hay una serie de eso, pues una historia de eso, ok, interesante. Oye, dime, ¿quieres ver estos famosos estadios del mundo que no sé qué? Sí, perfecto. 500 pesos, por favor. Entonces, esa es la mayor brecha que los videojuegos tienen a la hora de poder declararse un arte. Pero ¿saben qué es lo bueno? ¿Saben qué es lo bueno? Que eso es solo los juegos AAA. Que sí, son los que juegan la mayoría. Pero hablemos de unos casos concretos. Cuphead es un tributo a la animación de los años 30. Su banda sonora es espectacular e inició como un proyecto independiente. Ya cuando Microsoft vio el potencial del juego, ya le soltó los millones y se volvió una producción A o AA incluso. Pero prácticamente es un indie que tuvo dinero al final. Hollow Knight es un juego increíble, su arte, bueno, sus imágenes, para explicarme, su ambientación es asombrosa, la animación, que la animación es una subrama del cine, la animación es increíble y su historia, aunque no te la cuentan tal cual, porque es un juego Metroidvania, tienes que descubrirla por tu cuenta, es sublime. Shovel Knight es un clásico de culto. Celeste es un juego de plataformas que entre tanto te habla sobre la depresión, que es un tema que quiero traer más adelante en los podcasts. Entonces, si bien por el lado AAA es muy difícil que veamos cosas como Red Dead Redemption o la historia de Cyberpunk, porque el juego está horrible, pero la historia de Cyberpunk, si bien casi no se ve en el medio AAA, de que puede estar ahí, lo puede estar. Y los videojuegos indie ya se están encargando de eso, en lo que los AAA agarran la onda. O ponerte un ejemplo muy simple. El último juego de Star Wars, Jedi Fallen Order, que expande el universo que nació en las películas, anteriormente explorado en los libros, ahí ya estuvo en 2 artes, y ahora en la televisión, que es el hijo bastardo del radio y del cine. Entonces, hasta cierto punto podríamos considerarlo arte, porque proviene de un medio que transmitía música y uno que transmite películas. Entonces, inclusive Mandalorian lo podríamos considerar arte. Un videojuego que te cuenta otra perspectiva, otros protagonistas y otra historia que pasó, aparte de todo lo que conocemos de las películas, libros, cómics, etcétera, pero no puede ser un arte porque es interactivo. Entonces, como reflexión para cerrar este primer podcast, ¿los videojuegos para ustedes pueden ser un arte? En mi opinión, yo digo que sí. Y que la definición de verlo y no interactuar queda un tanto arcaica el día de hoy. Gracias.